¿Cómo están? Jóvenes de primero medio. Qué bueno tener la posibilidad de estar mediante este medio con ustedes. Bien. Hoy día, en la clase de historia, ¿cierto? Vamos a ver un tema distinto, ¿ya? Es una unidad distinta, son contenidos relativamente distintos. Por lo tanto, vamos a iniciar este proceso en función de una unidad que tiene que ver con la economía principalmente, ¿ya? Con la economía. Ese es el gran marco de la unidad 4 que nosotros estamos viendo al finalizar más o menos el año. Bien, hoy día específicamente vamos a ver nosotros lo que se denomina el problema económico, ¿ya? El problema económico, esta cosa del problema económico, ¿qué será? Bueno, lo vamos a ver hoy día para que más o menos tengamos claro a qué se refiere este contenido. Bien, pero antes de eso, tenemos que ver en el fondo la definición de economía, ¿ya? La definición de economía. ¿Qué será esta situación que tiene que ver con la economía? Bueno, la economía, ¿cierto? Es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia, una disciplina social, ¿cierto? Que estudia, ¿cierto? Cómo las personas buscan, ¿cierto? En satisfacer sus necesidades que son ilimitadas con los recursos que son totalmente limitados, ¿ya? De los que disponemos, ¿ya? Es decir, como constantemente, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tomamos decisiones, ¿cierto? En nuestras vidas cotidianas y cómo de alguna forma u otra nos afectan, ¿ya? Estas decisiones también de otros, ¿ya? Porque tenemos que entender, ¿cierto? Que las necesidades del ser humano son totalmente ilimitadas, constantemente son increíbles. Si usted tiene un iPhone 5, quiere tener un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8, etcétera. Antes no existían esas necesidades como seres humanos. Sin embargo, hoy día sí la existen. Siempre las necesidades en la historia de la humanidad han sido totalmente ilimitadas, ¿cierto? La podremos considerar hoy día que la alimentación es una necesidad básica. Claro que es básica, ¿ya? Y que podríamos decir que en el fondo existen otras más. Por supuesto que existen otras necesidades totalmente ilimitadas para algunos respecto de otros. ¿Ya? Pero eso no obsta que podamos definir la economía, ¿cierto? Como aquel proceso en el cual constantemente estamos buscando cómo satisfacer nuestras necesidades, que son totalmente ilimitadas, ¿cierto? Y frente a los recursos que son totalmente limitados. Existen pocos los recursos. No son muchos los recursos, sin embargo, nuestras necesidades son muchas, ¿ya? Para que nos vamos entendiendo. En el fondo, nosotros si tenemos vestuarios, siempre vamos a querer más vestuarios, ¿ya? Si queremos un par de zapatillas, no nos conformamos con una, a lo mejor tengamos dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Pero usted me podría decir, para la gente que tiene más recursos, a lo mejor los recursos son ilimitados. No, no existe eso, es imposible. Siempre el ser humano va a requerir eh, algo ilimitado, las necesidades ilimitadas. Y los recursos siempre van a ser limitados. Aunque sea el multimillonario, te dice "Ay, que lo tiene todo". No, porque requiere tiempo, requiere, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que entender. Bien, las necesidades son siempre entonces ilimitadas, siempre son ilimitadas. Necesidad de educación, necesidad de salud, necesidad de transporte, etcétera. ¿Ya? Y los recursos son limitados, pues no hay para todos transporte, ¿cierto? El bus de la corporación no va a alcanzar para todos, es una realidad, por lo tanto es un bien escaso. ¿Ya? Correcto. Los recursos básicos, ¿ya? Los recursos básicos, tierra, trabajo, capital, son totalmente limitados, ¿ya? Em,
la humanidad, ¿cierto? Está en el fondo, debe, en el fondo, darle a estos recursos, ¿cierto? La mejor eficiencia posible a estos recursos que son totalmente limitados. Tierra, trabajo, capital, son totalmente limitados y el ser humano, nosotros tenemos que darle un buen uso para que en el fondo nos permitan satisfacer estas necesidades, ¿ya? ¿Cuál es el problema económico entonces? ¿Cuál es el problema económico? El problema económico es cómo comemos, ¿sí? Dónde vivimos, ¿sí? Qué estudiar, cómo puedo desarrollar para estar bien, ¿cierto? Físicamente, mentalmente, etcétera. Son dilemas, ¿cierto? A los que nos podemos enfrentar constantemente, pues, diariamente, cada uno de nosotros. em, puede en el fondo considerarse un problema económico constantemente, ¿ya? Ya que nosotros debemos, ¿cierto? Con un recurso escaso, dar la mejor, ¿cierto? Eficiencia a esos recursos para darle cumplimiento a esas necesidades que tenemos, ¿cierto? Las necesidades entonces son ilimitadas, los recursos nuevamente son limitados, ¿ya? Por lo tanto, es inevitable tomar decisiones, ¿cierto? Eh, y esas decisiones de pronto tenemos que jerarquizarlas. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que tenemos? Si ganamos 500.000 pesos, ¿me iré a un resort a vivir constantemente? A lo mejor sí, ¿cierto? Te vas a ir a un resort, vas a estar un par de días, pero se te acabaron los 500.000 pesos. Por lo tanto, hay que tomar jerarquía, hay que tomar decisiones que permitan jerarquizar lo que vamos a hacer. Si ganamos 500.000 pesos, 300.000 pesos, 400.000 pesos, tenemos que tomar las decisiones de poder comer, necesidades básicas primero, ¿cierto? Y de ahí ir bajando y tener la posibilidad de poder tener y cubrir la mayor cantidad de necesidades posible con el escaso recurso que podemos tener. Pues si podemos tener 300.000 pesos, 200.000 pesos, hay que ver cómo es posible ese recurso que tenemos, que va a ser siempre escaso, para uno 500.000 pesos es súper poco, obvio, para otros puede ser más o menos, para otros puede ser mucho, pero va a depender de las necesidades que queramos cubrir con esos 500.000 pesos, ¿ya? Aunque tenga millones y millones de dólares, siempre va a decir, ¿sabéis qué? Para esto otro me van a faltar, ¿ya? Me va a faltar. ¿Por qué? Porque me falta tiempo, me falta esto otro, por lo tanto, siempre los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, ¿ya? Tiene que ver entonces con el problema económico, ¿ya? Y frente a ese problema económico, tenemos que establecer jerarquías. Tenemos que, en el fondo, nosotros ver, ¿cierto?, qué podemos cubrir, ¿ya? Porque no podemos cubrir todo, ¿ya? Va a depender del ingreso que tengamos, del tiempo, del estilo de vida, de la edad, pues, ¿ya? Para algunos, eh, eh, a los 20 años quizás son unas necesidades, pero después a los 50 son otras necesidades. Y las necesidades del joven de 10 años también distintas a la edad señalada anteriormente, ¿cierto? Va a depender entonces, ¿bien? Entonces ahí nos encontramos con un tema de jerarquización, ¿ya? De jerarquizar nuestras necesidades y que tiene que ver con un tema económico, ¿bien? Por otro lado, la producción de bienes y servicios, ¿ya? ¿Qué es esta cuestión de la producción de bienes y servicios? Lo primero, hay que entender qué son los bienes, ¿ya? Los bienes son los objetos, ¿ya? Son objetos tangibles que permiten satisfacer necesidades. Esos son los bienes, ¿ya? Em, en el fondo, porque la satisfacción de las necesidades humanas requiere de la producción de bienes y servicios. Eso es importante tenerlo claro. O sea, la satisfacción de las necesidades humanas, ¿cierto?, requieren de la producción de bienes y de servicios. ¿Ya? ¿Me siguen, cierto? Y cuando hablamos de bienes, los bienes son todos aquellos objetos generalmente tangibles, ¿ya? Que cuando hablo de tangible, que sea algo concreto, ya un plumón,
ya un lápiz, un cuaderno, algo tangible, algo concreto, ¿ya? Entonces, los bienes son objetos tangibles, palpables, que permiten satisfacer necesidades, ¿ya? Si yo voy a escribir con un plumón, ¿cierto? Es mi necesidad como profesor, escribir en la pizarra, ¿cierto? Necesitar un plumón y una pizarra, me cubre la necesidad de poder enseñar, ¿cierto? En este momento, entonces, el bien que me permite, ¿cierto? Esto es un computador, ¿cierto? Y que es enviado a una plataforma, etcétera. Son bienes, ¿ya? Sí, son los bienes que permiten satisfacer las necesidades. En cambio, por otro lado, los servicios se refiere a las prestaciones humanas po, que permiten satisfacer necesidades, ¿ya? Eh, por ejemplo, en este momento estamos frente a un servicio. Yo estoy otorgando un servicio, estoy entregando, ¿cierto? Un bien que es intangible, ¿ya? Los servicios generalmente son intangibles, o sea, no se visualizan, no se perciben, no son palpables. Yo estoy entregando la necesidad que usted tiene de poder estudiar, de poder aprender un contenido que en este caso tiene que ver con la economía. Bien, por lo tanto, estoy hablando aquí de un servicio. Cuando usted va al hospital, un servicio hospitalario, ahí tiene un servicio de salud, un servicio de transporte. Usted lo está transportando de un lugar a otro. Es tangible en términos de que lo están llevando, ¿ya? Pero el servicio en sí es el transporte. Bien, eh, por lo tanto, ahí estamos entonces frente a los servicios, los bienes y los servicios que forman parte de esta producción de bienes, ¿ya? Y servicios. Finalmente, los factores productivos, ¿ya? ¿Por qué hablo de factores productivos? Porque para poder producir bienes y servicios se requieren los llamados factores productivos, ¿ya? Entonces, para poder producir bienes y servicios se requieren estos llamados factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Son básicamente tres. La tierra, ¿cierto? Que es el conjunto, ¿cierto?, de recursos que tiene la tierra en sí, que es un factor productivo. El trabajo es otro factor productivo, ¿ya? Que tiene que ver con la actividad humana, ¿cierto? Que se desarrollan en torno a ese recurso, que es la tierra, ¿ya? Y finalmente el capital, que es otro factor productivo. El capital que en el fondo sirve para producir otros bienes. ¿Ya? Esos son los tres factores entonces productivos. Tierra, trabajo, capital. Bien, jóvenes de primero medio, hoy día hemos visto el problema económico, hemos visto la definición de economía, hemos visto las necesidades ilimitadas, ¿cierto? Y hemos visto nosotros los recursos básicos, ¿cierto? El problema económico, hemos visto la producción de bienes y servicios y finalmente hemos visto los llamados factores productivos en esta primera unidad de economía. Jóvenes, un gusto, un abrazo y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Cuídense, nos estamos viendo.